Buenos días y bienvenido, ingeniero. Usted me escuchó, ¿no? A mí me gusta la gente preparada y usted, yo conozco su currículum y me alegro mucho que esté en la Asamblea Nacional. Le haya dado una segunda oportunidad a la Asamblea de estar usted ahí, porque usted no necesita. Pero hace bien, porque la Asamblea, la sociedad sí necesita de gente como usted, que aporten, que sumen, que construyan. Buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la introducción. Un placer saludarlo. Aquí estamos para servir siempre y para estar atentos a sus preguntas. Y un saludo a Jorge también, que lo veo con usted. Abrazo fuerte a los que nos están escuchando. Bueno, ¿cómo le va? Usted, con su bloque en la Asamblea Nacional, ¿a qué apuesta en esta reforma de la ley de la ley de tributaria o la ley de régimen tributario y su código y otras leyes que están incorporadas ahí, pero de una forma subliminal, podríamos decir, que está de alguna manera afectando a los distintos sectores productivos del Ecuador? ¿A dónde van, a dónde apuestan o a dónde apuntan ustedes dentro de la Asamblea Nacional o del Pleno de la Asamblea Nacional ahora que se va a discutir en segundo debate este proyecto de ley? Bueno, Clever, querido, nosotros apuntamos a que un proyecto de ley en materia económica apunte al crecimiento económico, porque el crecimiento económico es lo único que nos va a permitir generar inversión para generar empleo en el país. A eso apuntamos, al crecimiento económico. Nosotros no apuntamos a que le saquen el dinero al bolsillo de la gente, lo que denominamos exacción. Y si por apuntar al crecimiento económico nos llaman opositor, por defender al pueblo ecuatoriano nos llaman opositor, pues que nos llamen como nos quieran llamar, pero lo importante es que apostar al crecimiento económico no es sinónimo de oposición. Al contrario, es una responsabilidad para con el país. A eso apuntamos. Y si nosotros apuntamos al crecimiento económico y vemos que esto es un golpazo, porque esto es un golpazo, un impuestazo a la clase media, sea como haya quedado esto, porque moligeran un poco en el informe del segundo debate, pero sigue habiendo una exacción al bolsillo directamente de los profesionales del Ecuador, de esta clase media. Apuntan a quitarle liquidez a las empresas que hoy, como usted sabe, están anémicas en cuestión de plata. Entonces, pues nosotros le haremos público al país, como lo hemos venido haciendo, que nosotros ahí no vamos a apoyar. Nosotros apoyamos los incentivos del capital, no apoyamos al castigo del capital. Queremos volvernos un Ecuador de producción, de exportación, de generación de empleo, ¿no? No apuntamos a que la gente se asuste o que los inversionistas no vengan o que la poca inversión que hay en el Ecuador piense que mañana lo van a castigar en su patrimonio con más impuestos y esos patrimonios pues prefieran pagar un impuesto a la salida de divisas que ponerse al trabajo y al servicio de los ecuatorianos a través de la inversión en las empresas. Entonces, a eso es lo que apuntamos al crecimiento. 7 de la mañana, 17 minutos. Sin embargo, el doctor de la Sorbona de París, don Simón Cuevas, dice que la economía solamente va a crecer el año 2022 en 3 puntos porcentuales. Todos sabemos que en la economía ecuatoriana aspiramos siempre que crezca por lo menos el 5%. ¿Qué va a pasar entonces con los agentes económicos? ¿Qué va a pasar con la inversión cuando el ministro de Economía dice que solamente va a haber un crecimiento del 3% en el año 2022? Mire, a mí me preocupan muchísimo ese tipo de comentarios, porque hay que ver los números que están reflejados en los documentos presentados por el propio
Ministerio de Economía o avalado por el Ministerio de Economía presentado por la Secretaría Nacional de Planificación. Cuando usted ve los documentos en la proforma presupuestaria 2022 del próximo año, se estima un crecimiento de alrededor del 2.5%, no el 3%, ojalá, pero del 2.5%. Cuando usted tiene un crecimiento económico del 2.5%, tiene una inflación proyectada de menos de un dígito, menos de 1%, y tiene un crecimiento natural de la población de alrededor del 2%, quiere decir que la población va a crecer con su inflación al ritmo del crecimiento económico. Se van a empatar prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que no tiene empleo hoy, ¿cómo va a conseguir empleo mañana si las nuevas generaciones que entran al mercado laboral empatan el crecimiento económico del país? Esto sube un poquito y esto también sube, se empata. Y los que están sin empleo, ¿a dónde quedan? Entonces se ve que no se va a poder corregir estructuralmente el empleo. ¿Cuál es la solución? Porque ese es el diagnóstico, y del diagnóstico estamos todos cansados, me incluyo, de tanto diagnóstico y diagnóstico. Usted va al médico, el uno le dice, tiene cáncer, el tumor es tipo 2, el otro dice, tiene cáncer, el tumor es tipo 3, va al otro, el tumor es tipo... Bueno, pero hay cáncer, hay que curarse. Entonces, ¿cómo se cura esto? La apuesta está en la obra de inversión que requiere el país, de infraestructura, en lo que se llama el gasto de inversión. Y el gasto de inversión... Pero dice la proforma presupuestaria que solamente hay 450 millones para gasto de inversión. ¿Y entonces qué? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ahí es donde está el potencial. Pero ¿por qué un país que llevaba 7.800 y 8.000 millones de gasto de inversión se reduce a 4.000 millones de inversión y ahora se reduce a la mitad, a 2.000 millones en el gasto de inversión? No 450 millones, 2.000 millones en el gasto de inversión. ¿Cuál es el problema de esto? Que un presupuesto general del Estado, la planificación del gobierno, no puede ser únicamente, no lo digo que no se haga, pero no puede ser únicamente pagar sueldos y salarios y pagar deuda afuera. Y entonces la inversión que se requiere en el país prácticamente se va a la mitad. Si usted revisa los números, y usted es un buen economista, usted revisa los números de la inversión con respecto a lo que produce un país. En el promedio de América Latina es el 5%. 5% la inversión sobre la producción de un país. En el Ecuador hemos bajado al 2%. Entonces, yo le digo al gobierno, hay que llegar al 5% por lo menos, que es el piso. Eso serían alrededor de 3.500 millones de dólares más de inversión. Pero si el 2%, que es hoy 2.000 millones de dólares, y quiero ser muy preciso, la mitad se lo asigna a través de alianzas público-privadas, asociatividades, que ya entiendo que han puesto una secretaría para eso por decreto, al sector privado, el gobierno libera 1.000 millones de dólares de su gasto. El sector privado toma 1.000 millones de dólares de posible crecimiento económico en inversión, pero tiene que apuntar el gobierno a que den 4.000 millones de dólares más para empatar el promedio recién de América Latina. Esos 5.000 millones de dólares de inversión que se requieren en el país, como mínimo, es lo que va a producir el crecimiento económico. No hay otro factor en este momento que pueda producir el crecimiento económico que tanto se necesita, porque salimos de una época post-pandemia, porque las materias primas están en el cielo los precios, porque los fletes se han triplicado y cuantriplicado en el mundo, y una empresa para producir el mismo volumen necesita el doble de capital de trabajo y dar más crédito, y sobre eso una empresa ahora le piensan poner un impuesto al patrimonio, y sobre eso una empresa paga hoy en día un impuesto a la renta, y sobre eso una empresa hoy en día paga el impuesto de la contribución única, del impuesto de la mal llamada ley de simplificación tributaria que nos dejó el gobierno anterior.
Y como no hay liquidez, sobre eso las empresas tienen que salir a pedir prestado dinero a los bancos, imagínese usted, a altas tasas de interés para pagar impuestos. Entonces, ¿cómo usted cree que las empresas van a poder tener el crecimiento y la inversión que se requieren para poder hacer que esa población joven que hoy se gradúa y que se incorpora al mercado laboral llegue pues a tener los puestos de trabajo? Olvídense los que ya están afuera, ya no van a ver ni cómo. Entonces, este es el gran problema. Por eso es que hay que enfocarse bien en hacer las cosas y no en hablar o en hacer PowerPoints, como yo digo, que nadie vive del papel ni de la gráfica, de la hojita que se presenta. La gente vive de su trabajo. 7 de la mañana, 24 minutos, cortito esto para que Jorge Escobar proyecte sus inquietudes. Usted dice 5.000 millones mínimo en inversiones, pero usted es ingeniero, el señor Julio Prado es economista, pero él ya declaró a los medios de comunicación que en 4 meses se han logrado 2.100 millones de dólares en inversiones. La pregunta que le hago al ingeniero Kronfle es, primero, para beneficio de los oyentes de Huancabilca 830M, ¿eso es real? ¿Eso va a ser en el corto plazo? ¿Eso va a ser para el año solamente 2021? ¿O eso es con cargo al año 2022, los 2.100? Por un lado. Y si esto es real, entonces faltarían 5.000 según su aritmética. Comente usted. A ver, seamos como usted dice rapidito. Yo no he escuchado las declaraciones de Julio José Prado, más allá que es una persona muy seria, la conocí en las cámaras. Pero una cosa es que hayan promesas de inversión y otra cosa es que hayan contratos de inversión y otra cosa es que se invierta el dinero y se genere empleo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, señor. Entonces, hay que ver de qué está hablando. Eso es lo primero para aclarar. Lo segundo, estamos 23 de noviembre. No creo que esas inversiones, si es que recién se lograron, van a aterrizar en este año, 2.000 millones. Entonces, habría que también pedirle una aclaración en este sentido. Y por último, yo hablo de que mínimo el Ecuador requiere 5.000 millones de inversión, sobre todo en obra de infraestructura, que es lo que requieren los ciudadanos de este país, que haya mejores hospitales, que haya mejores escuelas, que haya mejores carreteras, que haya mejores servicios. Entonces, esa obra de infraestructura, motor de la economía, y posiblemente quizás sea lo más importante en este momento debido a las condiciones mundiales, porque a todos nos han afectado las condiciones post pandemia. Entonces es donde veo el potencial de crecimiento económico justamente a través de la asociatividad, de las alianzas público-privado en el país. Ahí es donde veo el potencial y ahí es donde hay que enfocarse, no en castigar los capitales de las empresas y de las personas poniéndoles impuestos al patrimonio. Eso no resuelve absolutamente nada. Al contrario, empeora la situación. 7 de la mañana, 27 minutos. Usted, mi estimado Jorge Escobar, con el ingeniero Kronfle. Gracias, economista. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto saludarlo. Espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Bienvenido a Contrapunto. Hablemos de estos otros aspectos que, según Simón Cueva, serían los vinculados a incentivos o a compensaciones. Ha dicho él que habrían compensaciones para nuevas inversiones, una disminución de 1 o 2 puntos al impuesto a la renta para las empresas. Aparte de eso, ¿usted ha encontrado algún otro incentivo en este proyecto tributario como para pensar en la generación de nuevas plazas de trabajo, más aún cuando ha expuesto la disminución en la inversión desde el sector público y también las contribuciones extraordinarias que son parte de este mismo proyecto tributario? A ver, he encontrado cosas buenas, por supuesto, por ejemplo, en materia de inversiones en el régimen especial de Galápagos, por ejemplo. He encontrado inversiones que están reprimidas, que se tienen que de alguna manera reactivar para poderle dar esa inversión a la parte insular. He visto compensaciones a las nuevas inversiones. Conceptualmente yo soy de la idea que las nuevas inversiones en el país sobre nuevas actividades deberían de ser las más premiadas, no sobre actividades existentes. Es decir, si mañana viene una fábrica de microchip al Ecuador, bueno, eso debería de tener unas condiciones especiales de inversión.
Pero si mañana en el Ecuador se produce una pluma, voy a poner este ejemplo, una plumita como esta, que está aquí, y hay una empresa que la hace y ha venido invirtiendo, y esa empresa tiene 30 años haciendo esto, si viene una nueva empresa a hacer exactamente la misma pluma y se le dan unas condiciones especiales a esa empresa para que compita con la empresa actual, entonces se va a perjudicar a la empresa que tiene 30 años en el país que está haciendo esta pluma. Entonces, a mí la idea de las nuevas inversiones me encanta cuando se trata de nuevas actividades. Eso como un lado, para generar una competencia leal en el marco de un mercado. Segundo, ya he recibido, por ejemplo, protestas sobre los productores de pañales en el Ecuador, de toallas sanitarias en el Ecuador. ¿Por qué? Porque se hablaba de que hay que bajarle el IVA, no se va a cobrar IVA sobre esos productos. Excelente. Pero ¿qué pasa? El que importa el pañal o la toalla sanitaria lista al Ecuador no paga el IVA en la aduana, no paga el IVA el cliente, no tiene que cruzar IVA. Pero que el que produce en el Ecuador esa toalla sanitaria o ese pañal, la materia prima que utiliza para hacer la toalla sanitaria o el pañal, paga el IVA. Y la pregunta es cómo después lo recupera. Entonces, si pagó 5 de IVA y al momento de vender vendió con 8 de IVA, él podía, sobre los 3 de IVA restantes, entregarle al gobierno. Hoy, si paga 5 de IVA en su materia prima y cobra 0 de IVA al público, el 5 va directamente a la estructura de costo. Entonces, cuidado cuando no se entiende que en la cadena de materias primas necesita tenerse el mismo incentivo, el IVA, en vez de ser un mecanismo de cruce, se vuelve una estructura del costo del producto, encareciéndolo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos manejos que aparentemente suenan muy bonitos, pero que en la práctica los que somos empresarios conocemos que el IVA se descuenta de lo que uno paga, lo que uno cobra. Y si no hay cómo descontar, entonces se vuelve un costo más dentro del producto. Y el costo de un aumento al salario básico unificado que en primera instancia fue planteado por el candidato Guillermo Lasso Mendoza en los tiempos de su alianza, ingeniero, y dijo que hasta $100 se aumentarían durante todo su periodo de gobierno en el mandato, que son 4 años. Hoy tenemos nuevamente el análisis al interior del CONADES, del Consejo Nacional de Salarios, que está constituido por un delegado del gobierno, otro de los patronos y uno más por los empleados. ¿Usted cree que ese equivalente a $25 por año es factible a propósito de estas coyunturas a nivel de proyectos tributarios, en materia laboral y demás? Es que o se privilegia a las personas o se privilegia el bolsillo del gobierno. Las dos cosas no se pueden hacer. Entonces yo soy de la idea de justamente privilegiar a las personas. Entonces, cuando usted ve el Premio Nobel de Economía que acaba de ganar, habla que uno de los factores más importantes o el más importante en una economía es que la gente gane bien. Porque si la gente gana bien, tiene capacidad de compra, las empresas de venta, y entonces se invierte y se genera empleo. Por el otro lado, la recaudación tributaria se vuelve un círculo virtuoso. Si las empresas venden, pagan IVA, se recauda el IVA, por otro lado se recaudan los demás impuestos, impuesto al consumo especial, impuesto a la salida de visa, impuesto a la renta, entonces hay mayor recolección en una economía que crece. Por eso es que nosotros apuntamos al crecimiento. Y uno de los factores de crecimiento de la economía es que la gente tenga capacidad de compra. Porque si la gente no puede comprar, las empresas, ¿qué pueden vender? Nada. Entonces yo soy de la idea de privilegiar que las empresas utilicen cualquier incentivo para generar más mercado a través del alza del salario, que está comprobado por el Premio Nobel de Literatura, y que ya nos dimos cuenta en el Ecuador. Cuando en el Ecuador había obra de inversión importante en gobiernos anteriores. Digo, escúcheme bien desde el punto de vista económico. Yo no estoy hablando si la obra tenía o no sobreprecio, si se llevaron excedentes o no de la obra, si cumplió o no. Esos son otros temas de control. Pero cuando habían obras importantes en el Ecuador, ¿quién hablaba de la parte de la reforma laboral? Nadie, porque las empresas vendían, cobraban, los empleados ganaban, las utilidades se repartían y todo el mundo estaba contento. Entonces, claro que hay que buscar mecanismos que permitan ampliar la frontera del empleo sin precarizar, que se permita una fracción de la jornada laboral con las cargas proporcionales correspondientes a esa fracción. Pero la gente tiene que ganar más para que tenga poder de consumo, si no las empresas, ¿quiénes van a vender? Entonces yo sí soy de la idea que se tiene que cumplir y deberíamos de ser veedores
de que se cumpla esa oferta de campaña de aumentar hasta en $100 en 4 años el salario para llegar a un salario mínimo de $500 en el Ecuador. De ahí que mi postura frente a lo que se presentó en su momento en la Asamblea Nacional en materia laboral era completamente inaceptable, porque el trabajo no es una mercadería, que si hoy yo no tengo trabajo y gano 30, entonces te voy a poner en un sistema laboral nuevo, innovador, pero ya no vas a ganar 30, vas a ganar 60, date por agradecido. Entonces se rompe pues el derecho laboral, se rompe el proceso de ir para adelante, se torna regresivo, entonces, y retroactivo inclusive. Entonces, generar empleo, sí, con las condiciones que marca la ley, sin renunciar a derechos también, con las cargas proporcionales que determina la ley, porque los derechos son irrenunciables también, y que la gente gane más también para reactivar la economía. Estamos con el ingeniero Henry Kronfle de las filas del Partido Social Cristiano. En materia política, se nos agota el tiempo, ingeniero. ¿Cuál es la postura del PSC frente a la convocatoria, cuando la haga la presidenta de la Asamblea, sobre el informe de los Pandora Papers, que como usted ha visto ha tenido una serie de observaciones y cuestionamientos por lo que pasó en la Comisión de Garantías Constitucionales? Parecería que al interior de Pachacutic hay posturas divididas. En el caso del PSC, una vez que se convoque al Pleno, ¿cuál será? Nuestra posición es muy clara y la hemos hecho pública muchas veces. Un informe en la Asamblea Nacional, para que tenga un efecto político y jurídico, tiene que tener, y pueda actuar la Asamblea Nacional directamente, sin ir a otra instancia del Estado, tiene que tener, según la Constitución y la ley, 2 cosas. Eminente conmoción nacional, escúcheseme bien, eminente conmoción nacional o arrogación de funciones. Esto es por lo único que puede actuar la Asamblea en contra de un presidente, haciéndolo directamente. Hay otras cosas que se pueden actuar a través de otros organismos del Estado. Mañana la justicia determina que hay peculado, que hay otro tipo de cosas. Eso es otra cosa. Pero la Asamblea Nacional directamente puede actuar por 2 factores. Repito, conmoción nacional y arrogación de funciones. ¿Hay conmoción nacional en el país? La respuesta es obvia. No existe. Seamos claros. No existe. La segunda pregunta. ¿Se ha arrogado funciones el señor presidente? Tampoco existe. Entonces, esto es así de claro. Nosotros no podemos apoyar un informe que diga este tipo de cosas. Gracias, ingeniero. Economista. Bueno, finalmente, ingeniero Kronfle, vamos a votar. ¿Cómo va a votar el Partido Social Cristiano en esta reforma a la ley de régimen tributario? Jamás por impuestos, déjenme ser claro. Jamás por impuestos, y peor por castigar al motor de la economía, que es la clase media del país, en donde se le han subido los impuestos, se le han bajado las deducciones y encima va a tener el efecto del traslado de los impuestos de las empresas, porque eso que los impuestos solo lo pagan los ricos no existe. Usted es economista, usted sabe muy bien, los impuestos se trasladan, mi amigo. Si yo pago un impuesto en la aduana en un teléfono, ese impuesto, al momento que vendo el teléfono, lo paga el que me lo compra. Los impuestos se trasladan, acabarán pagando todos los ecuatorianos. Tiene un triple efecto negativo. Primero, subo el impuesto a la renta. Segundo, quito las deducciones. Terrible posición. O sea, vamos a la informalidad. Y tercero, se traslada esos impuestos en el costo de los productos, haciéndolo más caro. Y peor, si no se suben los salarios en el país. Entonces, señores, por eso nosotros no votamos. Nosotros votamos por que la gente tenga más salario, menos impuestos y que exista crecimiento económico. Me gustó la idea, y ojalá se plasme en realidad por parte del Ejecutivo o quienes estén interesados, de aprobar un proyecto que apunte al crecimiento económico. Me gustó. ¿Tiene usted algún paper al respecto o la idea nomás la tiene? No, conozco muy bien qué es lo que hay que hacer, lo he presentado públicamente. Hay que reducir el gasto. Hay 40.500 contratos ocasionales que se deben determinar próximamente, que no conllevan indemnización del Estado, que suman alrededor de 790 millones de dólares, de los cuales algunos, por supuesto, van a estar en el sector de la salud, de la educación, de la policía, del Ministerio de Defensa, y es en ese sentido, esos contratos, en esa parte, que es el 80% de la nómina gubernamental, no se puede tocar.
pero en el 20% sí, 9.000 millones de nómina, hay 1.800 millones de dólares que no corresponden a estos sectores que acabo de mencionar. En el otro lado, la reestructuración y renegociación de la deuda con China, liberando la garantía petrolera. Hay una garantía que es más del doble de lo que se debe en este momento en petróleo. Ahí puede haber una reestructuración de la tasa de interés de alrededor de 3 puntos, que darían un respiro al gobierno de 150 millones. En lo otro que le digo, entre el recorte del 15% de la nómina y en la parte que sí se puede tocar de ese 20% y en los contratos ocasionales hay un ahorro prácticamente de 500 millones de dólares. Cuando usted habla de alianzas público-privadas, hay 1.000 millones de dólares que se pueden asignar hoy al sector privado a través de contratos de inversión, de concesiones, alianzas público-privadas o asociatividad. Y tenemos también el factor que si liberamos la garantía del petróleo, podemos hacer un factoring petrolero, en donde hoy se exportan 140 millones de barriles de petróleo al día. Si exportamos bajo una modalidad de seguro, ahí sí se necesita una reforma a la ley de hidrocarburos, que no está actualmente en la ley tributaria, esa reforma, para que pueda haber un modelo tipo el de México, en donde se saque un seguro para tener un piso mínimo de valor de petróleo. Si ese piso mínimo está en $70 sobre una proforma de 60, en 70 millones de barriles, que sería el 50% de la exportación, usted se ahorra 700 millones de dólares. Entonces, dicho esto, hay alternativas para generar más de 2.340 millones de dólares en el país sin cobrarle un centavo a nadie. Y más bien poner los recursos a la obra de infraestructura. Ingeniero Henry Gross, como siempre muy amable, con Huancavelica 830 AM le mandamos un abrazo, que le vaya bien. A ustedes por la invitación. Chao. Un abrazo. Un abrazo.